Buenas tardes. Vamos a comenzar el panel 6, titulado Learning Analytics, una contribución real al aprendizaje. Y bueno, vamos a ser muy puntuales porque vamos a intentar acabar 10 minutos antes, porque tenemos luego la asamblea de la asociación y vamos a intentar finalizar sobre las 4 menos 5, 4, en fin, vamos a intentar no alargarnos mucho. Yo voy a intentar ser muy estricto con los ponentes, ya se lo he comentado, que no se me enfade ninguno, pero vamos a intentar cumplir los horarios lo máximo posible. Y bueno, la verdad es que es un verdadero placer, en primer lugar, poder presentar esta mesa con la categoría de las personas que tengo aquí a mi derecha. En primer lugar va a intervenir el doctor Julio Cabero Almenara, que bueno, catedrático de Didáctica de Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, miembro fundador de EduTech, director del Grupo de Investigación de Didáctica, Análisis Tecnológico y Cualitativo y director de la revista Pixelby, entre otras cosas, ¿no? Porque si nos ponemos a leer el currículum del doctor Cabero hoy aquí, pues no acabamos, ¿no? En segundo lugar va a intervenir Alejandra Martínez, la doctora Alejandra Martínez, que es doctora en Informática por la Universidad de Valladolid, actualmente profesora del Departamento de Informática en dicha universidad, miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar GESIC-EMIC, unidad de investigación consolidada por la Junta de Castilla y León. Su investigación está centrada en el uso de las TIC para la mejora del aprendizaje, centrada en el apoyo al profesorado en la implantación de metodologías docentes activas y en el uso de analíticas del aprendizaje para realizar dicho apoyo. Y cerrará la mesa la doctora Teresa Sancho Vinuesa, que es profesora agregada de la Universidad Abierta de Cataluña, imparte docencia de matemáticas en los estudios de ingeniería de esta universidad y centra su actividad de investigación en el e-assessment, feedback y learning analytics en el marco del grupo de investigación LAICA, del cual es la investigadora principal. Así que cuando quieran pueden comenzar. Va a comenzar el doctor Cabero. Bien, bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y agradecerles que ustedes a una hora tan imprudente como esta, pues estén aquí en una temática tan absolutamente compleja como esto de las analíticas de aprendizaje. Yo cuando Xavier me dijo que participara en esta mesa, lo primero que le dije que fue darle las gracias, porque lo primero que pensé es que hace un chico como yo en una mesa como esta, ¿no? Porque si me dedico al campo de la tecnología y la aplicación educativa de las mismas, evidentemente el campo de las analíticas pues no es una cosa que yo haya trabajado. Pero yo intuyo, y viendo ya pues las dos compañeras que tengo, que lo que me ha puesto es más para una visión más educativa de lo que pueden ser las analíticas, que lo que pueden ser en un momento la parte más aplicativa de las analíticas, que evidentemente van a ser las dos compañeras que yo tengo en la mesa, ¿no? Y yo cuando me puse a preparar el tema, lo primero que me planteaba eran una serie de preguntas, ¿no? Una era, ¿cuál es el contexto en que surgen las analíticas de aprendizaje? Otra podría ser, ¿qué es eso de las analíticas de aprendizaje? Otra podría ser, ¿qué funciones puede cumplir el tema de las analíticas de aprendizaje? Otra sería, ¿qué datos pueden utilizarse en las analíticas de aprendizaje? ¿Qué podría implicar la puesta en acción de las analíticas de aprendizaje? Y para finalizar con unas reflexiones finales. Lógicamente, y como yo no voy a tocar estas preguntas de forma en exhaustividad, porque no es la función, pero respecto a la primera, ¿cuál es el contexto en el que surgen las analíticas de aprendizaje? Lo primero es que el contexto surge hace mucho tiempo. Plantear que ningún profesor haya intentado conocer, controlar, evaluar, analizar lo que las personas que estaban en el ámbito de la formación hacían es absurdo. Todo profesor ha intentado ver siempre cómo aprendían sus alumnos, qué tipo de cosas hacían y, por tanto, siempre han existido las analíticas de aprendizaje, ¿no? Es como los conceptos de los entornos personales de aprendizaje, que siempre han existido los entornos personales de aprendizaje, por mucho que después los desarrollos tecnológicos hayan permitido que los podamos ver de una forma u otra, ¿no? Y esto pasa también con las analíticas. Llega un momento de lo que es el aprendizaje virtual, se pone en acción
y en las mismas herramientas del aprendizaje virtual nos permiten recoger una serie de datos. Y por tanto es trabajar con esos datos lo que podría suponer la aplicación de estas analíticas para ver pues, cómo aprende el alumno, para ver en un momento determinado dónde se para el alumno o para conocer más cosas como yo veía anteayer en el telediario de, no recuerdo de qué cadena, creo que era Antena 3, de cómo había un centro que estaba haciendo una prueba de que a los alumnos le ponían no un casco sino un aro y medían en su momento determinado qué tipo de concentración podían tener los estudiantes, ¿no? Yo creo que eso es llegar muy avanzado, pero si trabajamos con conceptos como de la neurociencia, al final no podemos olvidarnos que nosotros somos seres físicos, químicos y eléctricos. Y por tanto trabajar con elementos puramente biológicos pueden dar pistas completamente diferentes. Pero lo primero que yo quería decir es que las analíticas no es nada nuevo, sino las analíticas, cuando vienen las tecnologías, lo que nos permiten es trabajar, pues evidentemente con conceptos matemáticos mucho más depurados, como hablará evidentemente mucho mejor una compañera de la mesa y demás. ¿Y qué es? Bueno, es medir, pero yo creo que hay dos cosas que son importantes en esta brevedad. No es solamente medir el estudiante, sino creo que es medir también el contexto en el cual se produce la situación del aprendizaje del estudiante. Yo creo que eso del contexto es importante porque hasta ahora muchas de las referencias que se están haciendo sobre las analíticas se centran exclusivamente en el contexto puramente individual del estudiante. Y no, es el estudiante por un lado y sacar datos del contexto en el cual el estudiante produce esos datos. Después veremos cómo esos datos se pueden analizar. Pero sí es importante entender contexto tecnológico, contexto social y también, si ustedes quieren, contexto puramente emocional. Por tanto, desde mi punto de vista, no es trabajar con un dato puro y frío generado a través de cómo interviene el estudiante, sino también de cómo perfectamente integrar ese dato en un contexto muy concreto que se puede producir. ¿Y qué funciones puede cumplir las analíticas de aprendizaje desde mi punto de vista? Yo creo que las analíticas de aprendizaje pueden funcionar, digamos, desde una variable completamente atemporal. Y por tanto pueden servir para trabajar en el pasado, pueden servir para trabajar en el presente y pueden servir para trabajar en el futuro. En el pasado, en el sentido de intentar explicar pues qué es lo que ha ocurrido y cómo el contexto ha podido producir determinadas situaciones para que ese tipo de aprendizaje, entre comillas, aprendizaje, se llegue a producir, o para que ese tipo de interacción específica que el estudiante puede realizar sobre algún tipo de pantalla, etcétera, 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 pues pueda producirse. Puede también servir relacionando el pasado y el presente en lo que podría ser una función puramente de diagnóstico. Ver cómo aquellos y por qué se ha podido producir y por dónde en un momento pues se puede llegar, ¿no? Puede servir también para trabajar en el futuro, para intentar predecir cómo puede ser, yo no diría tanto el aprendizaje, pero cómo pueden ser los tipos de interacciones que el estudiante puede llegar a producir y, por tanto, inferir a partir del tipo de interacción lo que nosotros podríamos entender por aprendizaje y lo que nosotros podríamos entender de por dónde ha ido el estudiante, ¿no? Y yo creo que en eso de qué funciones puede cumplir, creo que lo verdaderamente importante es que puede servir para conocer el pasado o interpretar el pasado, para conocer el presente y para intentar predecir cómo, en cierta manera, podría ser el futuro. Y creo que hay otra cosa que puede ser importante en las analíticas de aprendizaje, y es que las analíticas de aprendizaje sirven de forma diferente en función de quién las utiliza. Pueden servir para, respecto a los profesores, ver cómo ha sido el seguimiento que el estudiante ha hecho de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ver cómo en un momento determinado el alumno explora los datos de forma específica. Puede servir también
de una forma, por ejemplo, para comprender cómo el alumno hace una decodificación específica de un tipo de pantalla, o utilizando terminologías más actuales, cómo el sujeto puede decodificar la información en función del tipo de transmedia en el cual se llega a enfrentar y cómo en función de tipo de transmedia puede utilizar diferentes tipos de sistemas simbólicos. Puede servir para individualizar la enseñanza y puede servir, evidentemente, desde el punto de vista del estudiante, para conocer qué tipo de movilizaciones cognitivas efectúa el estudiante cuando interacciona con algún tipo de objeto específico, y ese objeto específico, digamos, desde un punto de vista semántico, organizado en función de determinadas variables. Pero puede servir también para el alumno para mejorar su propio aprendizaje. Puede servir desde el punto de vista del alumno también para mejorar el rendimiento, cómo él se organiza o cómo él, en una de las variables críticas, lo que sería el e-learning, de cómo uno se autorregula el propio aprendizaje, y puede ser también, en cierta medida, para mejorar su comportamiento. Pero no queda ahí limitado, desde mi punto de vista, a lo que puede ser el estudiante y lo que puede ser el profesor, sino puede servir también para lo que serían los administradores y gestores de centro, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista tecnológico, en que MEF algunos estudiantes tienen mayor nivel de concurrencia y, por tanto, habría que, digamos, hacer que determinadas zonas de una red de la universidad tengan mayor posibilidad de transferir y movilizar datos que, por ejemplo, otro tipo de zonas específicas, ¿no? O puede servir para cómo en un momento uno puede estar balanceando los servidores que puede tener uno ubicado en la parte tal, ¿no? ¿Qué tipo de datos se pueden utilizar? Pues evidentemente cualquier tipo de dato que después pueda ser totalmente cuantificado, porque al fin y al cabo las analíticas requieren de tratamiento puramente matemático y evidentemente aquí hay personas que son matemáticas. Estos requieren un proceso que podría ser desde empezar estableciendo qué tipo de objetivo y qué tipo de métrica yo quiero hacer, determinar qué tipo de datos yo voy a recoger y, por tanto, con esos datos, cómo voy a trabajar con ellos. Lógicamente, después recolectar esos datos o preparar las máquinas para recolectar esos datos o preparar el software para recolectar esos datos. Después, analizar y visualizar ese tipo de información y, evidentemente, después analizar y, desde un punto de vista también desde la investigación, evaluar la calidad del proceso que hemos llevado a cabo. Y ya para ir concluyendo y que intervengan mis compañeras de mesa, yo creo que hay una serie de preocupaciones que desde un punto de vista educativo nos tienen que llevar a cabo, ¿no? Y la primera preocupación puede ser, yo creo que a la hora de predecir el aprendizaje hay muchas variables más que el simple tipo de interacción que un sujeto hace en un contexto específico virtual de aprendizaje. El aprendizaje es social, también el aprendizaje es individual, y por tanto esto, desde mi punto de vista, no se debe caer en el error de como hemos caído muchas veces, y los que nos dedicamos a las tecnologías, desgraciadamente muchas veces lo hemos hecho, que creemos que lo último es la varita mágica para resolver el problema. Yo creo que no, esto es una herramienta más, puede dar pistas, puede ser sugerencias. Las pistas y sugerencias yo creo que va a depender de la capacidad de interpretación que pueda tener la persona, pero evidentemente esto no es como muchas veces nos creemos y como ocurre ahora con la neurociencia, que todo podemos entenderlo, ¿no? Yo creo que también hay que tener en cuenta que el aprendizaje no se produce pensando exclusivamente que porque un sujeto asista a un centro e interaccione con algo ya se produció el aprendizaje. El aprendizaje es mucho más complicado. Si el aprendizaje fuera que uno tuiteara desde una silla y estuviera simplemente sentado, o simplemente después llegar a entender que el volumen de Twitter que yo he hecho es significativo del aprendizaje que yo he conseguido, eso simplemente sería una barbaridad. La analítica diría que muchos Twitter son mucho aprendizaje, pero eso es una barbaridad desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista matemático correcto, desde un punto de vista cognitivo absolutamente absurdo, ¿no? Y yo creo que también hay que tener en cuenta que no por tener muchos datos podemos llegar a conocer más al estudiante, ¿no? Hablamos mucho de que el estudiante es un procesador
activo y consciente de la información, pero hay que respetarlo. Pero a mí hay una cosa que me preocupa más, ¿no? Y es que, o dos cosas, ¿no? El que podemos tener muchos datos, podemos decir que podemos dirigir al estudiante, pero previamente hay que hacer una pregunta: ¿hacia dónde? Podemos utilizar muchas tecnologías, pero podemos hacer también otra pregunta: ¿aprenden o no aprenden? Podemos hacer muchas innovaciones donde los niños jueguen, sean adultos o sean del tipo que sea, pero después tenemos que ver si el alumno adquiere las competencias que el sistema ha previsto que adquieren o no las adquieren. Y por tanto esas son cuestiones importantes del ámbito pedagógico, no del ámbito lúdico, ni del ámbito de la educomunicación, ni del ámbito puro de la comunicación, ¿no? Y yo creo que también ahora mismo nos encontramos con un gran problema, todos los que nos dedicamos a las tecnologías, ¿no? Las tecnologías están cambiando a tal grado de velocidad que posiblemente no tengamos tiempos para humanizarlas. Y por tanto, cualquier decisión que se tome desde la tecnología para incorporar la enseñanza, tenemos que tener bastante cuidado, porque muchas veces queremos no decir que somos totalmente tecnólogos y que somos muy modernos, que somos muy innovadores, pero posiblemente estemos haciendo en el futuro más daño con esos usos que menos daño sin su utilización. Al fin y al cabo, creo que puede ser una tecnología que es importante, creo que es una tecnología que puede darnos pistas, pero que esto no es una religión. Esto es algo más que nos puede dar sugerencias y pistas y que pueden ser de utilidad. He sido corto. Pues está estupendo, estupendo. Muchísimas gracias, doctor Cabero. Tiene ahora el turno de palabra la doctora Martínez. ¿Va a usar la presentación? Sí, vamos a ponerla. Bueno, mientras esto funciona, ¿no? Bueno, muchas gracias por asistir, como ha dicho Julio, a estas horas intempestivas. También quiero dar gracias a Xavier, por, que no sé si está por aquí, por su invitación. Y en concreto también quiero dar gracias a Mariluz Buenaga, que fue la coordinadora de la Red Española de Analítica de Aprendizaje, que es la persona que por razones personales no ha podido venir y me invitó, ¿no?, a participar en este panel, en el que yo creo que estoy precisamente por eso, ¿no?, por haber participado en la Red Española de Learning Analytics, que tuvo consideración oficial hasta hace poco y ahora sigue funcionando como red, ¿no?, de gente que trabajamos en el tema en el Estado español. Entonces, cualquier persona que quiera participar está llamada a contactar con nosotros y seguir colaborando, ¿no? Yo también soy miembro del grupo GESICEMIC de la Universidad de Valladolid, un grupo que lleva desde hace probablemente 25 años trabajando en tecnología educativa, bueno, intentando colaborar y entendernos mutuamente personas de informática, telecomunicación y educación, ¿no? Y ahí seguimos. Bueno, yo empecé planteándome la pregunta que abría el panel, ¿no? ¿Hasta qué punto la analítica del aprendizaje es una contribución al aprendizaje? Hay algunos estudios muy recientes, por ejemplo, este presentado por los autores que ahí aparecen, ¿no?, Rebecca Ferguson y Doug Clough, que haciendo una revisión de la literatura, bueno, pues constataron que hay muy poca evidencia real de éxito en la mejora del aprendizaje por parte de los estudios de analítica del aprendizaje. Esto no significa que no haya actividad, sino que los estudios se centran en otro tipo de variables. Para una explicación es que el área es relativamente joven y todas esas potencialidades que muy bien nos ha señalado Julio, pues no están todavía demostradas, ¿no? Pero para dar un poco respuesta a este problema, el proyecto LACE, que también es un proyecto terminado, aunó a algunos de los principales investigadores en el área en Europa, propusieron este Evidence Hub, que es un sitio donde se compila evidencia positiva, negativa o neutra relacionada con los efectos de la analítica del aprendizaje en 4 afirmaciones en las que la analítica del aprendizaje puede llegar a ser puesta en duda, de hecho, ¿no? Es decir, hay potencialidad, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto mejora los resultados de aprendizaje? ¿Hasta qué punto mejora el apoyo al aprendizaje a través de la docencia y la enseñanza? ¿Hasta qué punto tiene una adopción amplia y se implementa a escalas grandes? ¿Y hasta qué punto se usa de una forma ética y respetuosa con las personas?
No voy a entrar en detalles, pero podéis cualquiera echar un vistazo a la evidencia acumulada hasta la fecha. Cualquiera puede añadir evidencias si es que las tiene. Y esta es un poco la pinta, ¿no? Ahora mismo hay como 100 piezas de evidencia situadas a lo largo del mundo, algunas positivas, casi todas, algunas negativas y otras neutras. Bueno, es una iniciativa que personalmente considero muy interesante porque permite conocer qué es lo que puede decir el área de sí misma, ¿no?, acerca de estas preguntas y avanzar, ¿no?, construyendo sobre ello. También es cierto que no todas las evidencias son evidencias súper sólidas, sino que a veces son, bueno, pues, evidencias iniciales de un área que está comenzando, ¿no? Yo me voy a centrar ahora mismo en el resto del discurso en hasta qué punto la analítica del aprendizaje es un método que ayuda a la mejora de la docencia, a la mejora del apoyo al aprendizaje, porque es el área en el que tengo más experiencia. Esto significa, de alguna manera, formular la pregunta que abre el panel, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la analítica del aprendizaje puede contribuir a la mejora de la enseñanza con la esperanza de que esa mejora acabe repercutiendo en una mejora del aprendizaje, ¿no? Esto nos sitúa en el plano del apoyo al profesorado y está muy relacionado con el trabajo en el área de investigación que ha venido a denominarse orquestación del aula, ¿no? Classroom Orchestration, que, bueno, pues es una aproximación muy centrada en el uso de la tecnología en la clase, con mucho énfasis en el apoyo a los roles del profesorado. Incluye no solo lo que es la orquestación del aprendizaje, no incluye solamente la gestión del aula in situ, sino todo lo que se hace para diseñar esos procesos de aprendizaje en la clase y fuera de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues la analítica del aprendizaje para el apoyo a esta orquestación lo que busca es proporcionar medios para ayudar a los profesores y profesoras a gestionar escenarios de aprendizaje complejos, como son todos los escenarios de aprendizaje en general y máximo si al final los apoyamos con TIC, ¿no? Lo hace utilizando análisis desde muy sencillos, con nada de matemáticas, a otros más complejos basados en técnicas de inteligencia artificial como clustering, etcétera, análisis multimodal, todo tipo de técnicas, ¿no?, que podamos entender. Este área de investigación tiene conexiones muy fuertes con el campo de la interacción persona-computador porque tiene que ver con cómo ayudamos a las personas a realizar su tarea. Y en la adopción de las tecnologías de aprendizaje, porque en el fondo se trata mucho de hasta qué punto el profesorado es capaz de integrar esta propuesta tecnológica de la analítica del aprendizaje en su aula de clase, ¿no?, en su práctica. Bueno, por poner un par de ejemplos, nosotros en nuestro grupo hemos trabajado en 2 líneas en este ámbito. Uno de ellos es el apoyo a la orquestación en entornos de aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador, mixtos y ubicuos. Mixtos y ubicuos significa mixtos blended learning, ¿no? Aquel que se da, bueno, pues normalmente en las universidades de ladrillo a lo que estamos acostumbrados, o ubicuos, con alguna actividad fuera de aula, etc. Y luego apoya a docentes y aprendices, estudiantes, a enriquecer la experiencia docente o la experiencia de aprendizaje en MOOCs. Bueno, con respecto a la primera línea de trabajo, yo he colaborado en 2 propuestas. Una de ellas es algo que no he traducido, el Design Aware Learning Analytics, una analítica del aprendizaje consciente del diseño de aprendizaje. Esta, no puedo entrar en detalles, pero básicamente esta propuesta, que fue la tesis doctoral de una alumna que ahora mismo está, bueno, pues por ahí, allende los mares, ¿no?, en Tallinn, muy al norte, lo que busca es analizar si el estado de lo que ha pasado en un aula, mediado por tecnología, pero también cara a cara, se corresponde con lo que estaba esperando el profesor o profesora, ¿no?, en un momento dado. Y para ello, lo que hace es preguntar de antemano al docente qué tipo de cosas es las que quiere mirar y cuándo las quiere mirar, para luego ofrecerle esa información. Un ejemplo muy concreto sería esta tabla, que probablemente no es muy fácil de entender a primera vista, pero nos podemos fijar en ese huequito rojo que aparece ahí. Entonces, esta tabla se basa, para empezar, en fuentes de datos procedentes de distintas, datos procedentes de distintas fuentes, ¿no?
Fuentes procedentes del sistema automático, que incluía una wiki y un sistema distribuido de aprendizaje, pero también las observaciones del profesorado y los autoinformes de los estudiantes. Y con toda esta información recopila evidencias muy básicas acerca de cómo está discurriendo una determinada actividad de aprendizaje, que era compleja, porque incluía distintos niveles de agrupamiento, distintas formas de colaboración, etc., ¿no? Y, por ejemplo, llega a algunas conclusiones, como por ejemplo que el sistema no ha registrado acceso a un determinado documento por parte de un determinado estudiante, con lo cual emite un pequeño mensaje al profesor diciendo: no hay evidencia de que tal estudiante haya leído el documento que tiene que leer para prepararse la sesión. Bueno, como podéis observar, esta es una analítica muy sencilla, no tiene grandes instrumentos tecnológicos por debajo, pero bueno, pues evaluamos, ¿no?, esta propuesta. ¿Y qué salió? Bueno, pues vimos que los profesores valoraron muy positivamente esta información tan básica como ayuda a la orquestación de la actividad, que, como digo, era relativamente complicada. Requiere un esfuerzo extra de diseño, pero el profesorado dijo que, bueno, pues que merecía la pena teniendo en cuenta las ventajas obtenidas, ¿no? Se supuso asumible. Y también una cosa que es muy interesante es que el hecho de que el profesorado define qué tipo de analíticas son las que va a recibir tiene beneficios en relación al uso apropiado y ético del apoyo tecnológico, ¿no? Es una tecnología más fácil de apropiar por parte del profesorado. Entonces, bueno, una pequeña conclusión es que puede ser más efectiva una herramienta sencilla usada como complemento a la práctica docente que una muy compleja con análisis muy sofisticados. Esta es una afirmación que podemos discutir, y que probablemente se pueda decir lo contrario también, pero bueno. Luego, también trabajamos en esta misma experiencia con la idea del análisis multimodal. Como he comentado antes, la propuesta integra datos de diferentes fuentes, tanto automáticas como, digamos, procedentes de las personas. Y lo que hicimos fue estudiar el impacto que tenía en la calidad de los resultados el hecho de tener en cuenta todas estas fuentes que no procedían del sistema automático. Entonces, bueno, la conclusión, probablemente esperable, es que los resultados obtenidos son más precisos y más fácilmente interpretables por el profesorado cuando se añaden estos datos multimodales. Bueno, pues estas son dos contribuciones en el apoyo a la analítica del aprendizaje en entornos mixtos, y algo en lo que estamos trabajando más actualmente, por el proyecto en el que estamos trabajando, sería en cómo las analíticas del aprendizaje nos pueden ayudar también a que la experiencia que tienen los estudiantes que trabajan en un MOOC, en un curso masivo online, pueda ser más rica desde un punto de vista pedagógico. Aquí tenemos 3 líneas de trabajo en las que participo yo, hay alguna más. Una de ellas es intentar apoyar a experiencias de aprendizaje colaborativo en MOOCs, y en concreto la propuesta en la que se trabaja sería en una herramienta que ayuda a formar equipos de trabajo, grupos de trabajo basados en datos recogidos de la plataforma y teniendo en cuenta de nuevo los criterios expresados por el docente a la hora de crear los grupos. Estamos trabajando también en cómo la analítica del aprendizaje puede ayudar a gamificar la experiencia que se obtiene en un MOOC a partir de los datos recogidos de la actividad de los estudiantes en la plataforma. Y, por último, en el apoyo al alumnado en apuros en un MOOC, ¿no? Estamos intentando ver hasta qué punto podemos caracterizar de alguna manera a aquellos estudiantes que están pasando por algún tipo de apuro para darles un apoyo personalizado, cosa que no se puede hacer normalmente en un MOOC, claro. Todas son propuestas en fase de evaluación, no puedo dar evidencia aquí, ¿no? Sí que tenemos unos resultados positivos iniciales en cuanto a la posibilidad de implementar aprendizaje activo en MOOC apoyado gracias a estas técnicas automáticas de parcialmente analítica de aprendizaje. Por tanto, por ir terminando, ¿no? Una de las posibles perspectivas de la analítica del aprendizaje sería el punto de vista del apoyo al profesorado en su actividad docente.
Y en ese aspecto pues nos movemos en la analítica del aprendizaje para el apoyo a la orquestación. Hay algunas evidencias iniciales de éxito de sistemas que apoyan al aprendizaje, al profesorado, perdón. Algunas se encuentran en el Evidence Hub que he mostrado al comienzo de la charla. Y bueno, de forma bastante humilde, las experiencias que he relatado pues, son pequeñas contribuciones, ¿no?, al apoyo al profesorado. Sin embargo, estas pequeñas primeras evidencias están muy lejos de ser algo que represente una adopción generalizada de las técnicas de analítica del aprendizaje por parte del profesorado, ¿no? Esto está relacionado con un problema más global de la adopción de tecnología y es más o menos una cara de ese problema. Pero bueno, las propuestas que existen, aquí ya va mi mensaje final. Las propuestas que existen en el área por parte de los expertos recalcan, entre otros factores, la necesidad de capacitar al profesorado para entender el análisis de los datos. Y yo creo que algo de verdad hay ahí y que se podría extender a más cosas. Es decir, yo creo que la tecnología tiene muchas capacidades que todavía no están siendo explotadas y que a las que tenemos que intentar llegar entre todos. Ahora, algo que no se dice tanto y que yo creo que es muy importante, y lo digo desde mi posición de tecnóloga, es que también necesitamos capacitar a los tecnólogos para entender mejor las necesidades del usuario en general y del profesorado en particular. Entonces, bueno, pues el mensaje es que tenemos que avanzar juntos y que probablemente a los tecnólogos nos falta mucho camino o mucha concienciación. Existen algunas propuestas en esta línea, como el marco Orla, que dejo ahí por si acaso alguien está interesado en este tema, que pueda leerlo, porque es un artículo muy reciente de algunos ex colaboradores de nuestro grupo de investigación y de nuestro coordinador. Y con esto terminaría. Muy bien, muchísimas gracias por darnos al tiempo también como lo hemos hecho. Bueno, pues cierra la mesa la doctora Teresa Sancho. Cuando quiera, pongo la... No, no hace falta. No, vale, no. Perfecto. Pues nada. Bueno, gracias a los organizadores por invitarme a este panel y nada, un placer compartir con vosotros estos minutos en los que la idea sería, vamos a poner sobre la mesa si Learning Analytics o las analíticas de aprendizaje es un reto y una oportunidad y qué riesgos supone, etc. Los dos habéis hablado un poco al principio sobre cuál es vuestra perspectiva o cómo se os plantea, ¿no?, esta cuestión más allá de venir aquí y explicar algo. Digo, entonces, mi aproximación es totalmente distinta porque a mí se me plantea, ya no con el nombre analíticas de aprendizaje, pero sí con el nombre, cómo podemos mejorar el proceso de aprendizaje de un estudiante en línea, porque desde hace 20 años estoy en la Universitat Oberta de Cataluña y allí nuestros estudiantes, digamos, los tenemos a muchísima distancia y no de forma síncrona y, por lo tanto, todo lo que sabemos de ellos, todo lo que es simplemente los datos que tenemos, el rastro que dejan a través del campus virtual. Entonces, de la necesidad virtud, porque aquí cuando queremos mejorar, y además, y yo porque soy profesora de matemáticas, entonces en ingenierías, en fin, la primera cosa que vi es que aprender álgebra o cálculo con un libro de texto, con unos apuntes, solo en tu casa, con la posibilidad de formular preguntas a través de un buzón, es decir, con una herramienta que simplemente me permite escribir letras del alfabeto y no me permite inscribir fórmulas, es un problema. Entonces, mejorar este proceso es algo que ya, bueno, pues desde el primer día, en el año 98, pues me planteo y es mi día a día. Entonces, ¿qué papel juegan aquí los datos de los estudiantes para, digamos, mejorar mi tarea? Pues es evidente. Es evidente, si mi única fuente de información son su rastro, pues tendré que ir y ver qué hacemos con ello. Pero a mí me gustaría ir un poco, digamos, tener una perspectiva un poco más amplia, porque desde mi punto de vista las analíticas de aprendizaje no solamente sirven a nivel micro, es decir, como profesora en el aula, con mis estudiantes y con una preocupación básica que sepan manipular objetos matemáticos de forma cómoda, sino también, quizá a nivel meso,
en el marco de una titulación o de un programa. Es decir, si soy directora de un grado, probablemente me interesará ver qué combinaciones de asignaturas son las más adecuadas para que el abandono no sea muy grande, etcétera. Es decir, que puedo tener preocupaciones a nivel de grupo de asignaturas o de titulación, y a nivel macro, como equipo de gobierno de una institución educativa, puede interesarme también tener datos sobre de matrícula y de satisfacción, etcétera, para de alguna forma tomar decisiones. Desde mi punto de vista, las analíticas de aprendizaje no son una tecnología, son una aproximación metodológica y son una forma de entender mi tarea. Y mi tarea es, como profesora, como directora de programa o directora de un grado, un máster o lo que sea, como vicerrectora de ordenación académica. Quiero decir que, desde mi punto de vista, la introducción de las analíticas de aprendizaje en una institución educativa suponen o deberían suponer un cambio cultural. Un cambio cultural allí donde la toma de decisiones se tendría que basar en las evidencias, en los datos, en aquello que ocurre, más allá de, en mi experiencia, mi ideología, mis ideas, mis suposiciones, en fin, este tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, la aproximación que yo hago es una aproximación genérica, allí donde está, digamos, mi tarea, incluso, es decir, como administrativa, tendría que ser una forma de trabajar. Es decir, tengo que tomar una decisión, ¿en qué me baso? Pues voy a ver los datos, voy a ver qué ocurre, voy a ver qué es lo que pasa. Entonces, esto a nivel institucional pues, tiene unas problemáticas y supone cambios y supone, en fin, hacer las cosas de otra forma, porque, entre otras, claro, tendría que tener una estructura de datos y aplicaciones adecuada, que es una cosa que no ocurre. En la UOC, que de alguna forma es lo único que tenemos, datos, no ocurre. Tenemos N bases de datos, una de resultados académicos, otra de satisfacción de los estudiantes, otra de logs en el campus virtual, y no se hablan las bases de datos. Es muy difícil después triturar esos datos que los tengo que obtener de fuentes distintas, con lo cual ahí pues ya hay un problema de infraestructura. Es muy bonito. Analítica de datos. Bueno, momento. ¿Dónde está el datamar? O sea, ¿dónde están los datos? Primera cuestión, ¿no? Es decir, yo sé que esperabas que como matemática diera modelos y hablara de cosas, pero no. Más como política. Bueno, no, porque tengo muchos sombreros. Entonces, otra cuestión. Desde mi punto de vista, para utilizar los datos, y digo datos en un sentido amplio, no solamente resultados académicos, notas, sino en un sentido amplio, también resultados, porque la perspectiva del estudiante es muy importante, por lo tanto, resultados de satisfacción, en fin, todo lo que sea necesario, ¿no? Claro, requiere que el personal académico, no académico, de todo tipo, tenga unas habilidades en el manejo de datos, porque si no es muy difícil, porque si no vienen los tecnólogos y nos dan un cuadro de comandos, con unas medias y unas cosas, y entonces, claro, yo soy profesora de Derecho y digo, pero ¿y esto para qué me sirve y qué hago? Con lo cual, esto está muy bien, pero para trabajar con datos debemos ser capaces de manipular datos y después, ya entraremos, de interpretar esos datos. Muy bien. Más cosas. Claro, tendremos que trabajar en equipo, porque necesito los datos, tendré que llamar, ¿no? Tendré que ver estos datos dónde están, quién me los da, en qué formato me los dan, y yo después ver qué ocurre. Porque al final, a lo mejor, incluso tengo la posibilidad de, y ya me pongo, si queréis, como profesora de la asignatura de estadística o de cálculo, ¿no? Digo, bueno, a ver, mis estudiantes, ¿qué les pasa? ¿Cuántos han entrado en el campus durante la primera semana? Tantos. ¿Cuántos han leído el mensaje del profesor? Tal. Los que no lo han leído, los que sí, ¿cuáles de ellos se han bajado el plan docente? Esto son datos que a mí me interesan, ¿no? Para ver. Y a lo mejor en la segunda o tercera semana, si soy hábil, podré saber o podré predecir si hay un grupo de estudiantes con un riesgo alto de abandonar la asignatura. ¿Sí? Y entonces a lo mejor puedo incluso actuar.
y a ese grupo de estudiantes enviarles un mensaje y decirles, veo que tal, no sé, invento, ¿qué os parece si resolvéis este problema o tal, el primer enunciado? Entonces, digamos, volviendo a la mejora del proceso de aprendizaje, actuar en tiempo real en base a una información clave y significativa que me dé pistas sobre cosas que ocurren, sería alucinante, ¿no? Estaría muy bien. Y son cosas que tampoco son tan difíciles, pero no estamos ahí aún. Entonces, de problemas hay muchos por el camino, muchos. Porque, claro, y insisto, es decir, el tipo, y tú las has apuntado casi todas, porque yo pensaba, a ver si se deja algo, pero no te has dejado nada. Digamos, de todas las cosas, todas y cada una de las cosas que trabajar con datos podría facilitar o podrían. Pero, claro, hay no es la solución a todos los males, por descontado, pero sí que es una perspectiva que yo creo que nos ayuda bastante a tomar decisiones de forma serena, objetiva y sin prejuicios. Ni prejuicios, ni es que a mí me parece que, ¿no? Aquellas, es que yo creo, bueno, tú crees, pero a ver, ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿No? Porque al final, bueno, y eso a todos los niveles. Entonces, pero para mí, aparte de los problemas éticos en los que no hemos entrado ninguno de los dos casi, pero claro, cuando trabajas con datos de personas, siempre ahí hay problemas. Hay problemas porque, claro, cuando yo sé qué es lo que ocurre y envío un mensaje a personas en base a lo que sé de estas personas, claro, ya empezamos a tener problemas, ¿no? Según qué información utilizo, etc. Pero para mí, lo importante a la hora de pensar cómo mejoro la experiencia de aprendizaje, que al final es lo que a mí me importa, porque me pongo en plan político, pero a mí lo que me importa es mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, lo que yo creo que es importante es siempre plantear cuestiones relevantes. Es decir, los datos en sí, los números no son nada. Ahora todo el mundo dice datos, bueno, datos. Están todos ahí, pero ¿tú qué quieres saber? ¿Y para qué? Entonces, preguntar las cuestiones relevantes para después ir a las personas que capturan datos, ponen esos datos bien, miran que sean de calidad, ¿no? Y después ponen en marcha modelos y métodos y no sé qué para triturar esos datos y darme información. Digamos, para que esto ocurra, es necesario que yo pueda formular una pregunta, porque al final es, ¿pero tú qué quieres saber? ¿Y para qué? ¿Cuáles son las variables que importan, las que no? Porque, claro, de datos muchos, pero ¿cuáles son los relevantes? Entonces, esto implica tener una actitud, ¿cómo diría?, reflexiva y con preguntas en la cabeza. Porque si no tengo preguntas, los datos no me sirven para nada. Siendo profesora, siendo política, siendo... ¿Tú qué quieres saber? Entonces, los datos yo creo que son importantes. Y hay un problema, y es que, claro, los datos se tienen que interpretar. Y la toma de decisiones es la de cada uno, en base a unos datos. Y los datos se pueden cocinar, y todos lo saben, ¿sí? Entonces, el catalán se me va. En pequeñas dosis se entiende. Pero la cuestión es que ante la crítica, bueno, ahora que lo vamos a automatizar todo, ahora vamos a tener agentes inteligentes que en base a datos tomen decisiones y no sé qué, todo este tipo de cosas, la respuesta es, pues claro que no. Sí, en fin, el papel del docente pues seguramente está en revisión y seguramente sería discutible si tiene que ser el que es o tendría que ser otro, pero es evidente que no es sustituible, yo creo, por un agente inteligente y por mandangas. Ahí vamos a estar de acuerdo. Pero eso no es, digamos, contradictorio, ¿no?, con el hecho de utilizar los datos de forma sabia, sabiendo para qué los quiero utilizar, para mejorar, digamos, el proceso y, sobre todo, para intervenir en tiempo real y para tomar decisiones. ¿Sí? Vale. Ya. Muy bien, pues yo en primer lugar quisiera agradeceros
el ajuste del tiempo que habéis tenido los tres. Lo veis, los 15 minutos perfectamente grabados. Y agradeceros sobre todo las aportaciones, ¿no? Yo, como resumen, me quedaría un poco pues, con las limitaciones que comentaba Julio al comenzar. Luego, sobre la necesidad de capacitar a los tecnólogos para entender mejor las necesidades del profesorado. Y, por último, me quedaría de lo que comentaba Teresa, que permiten, la analítica de aprendizaje permiten provocar cambios culturales. Yo, resumiendo un poco ahí, me quedaría con esas tres aportaciones. Entonces, bueno, abrimos el turno de preguntas al público. Yo tengo ya aquí en Slido algunas cuestiones, pero abrimos en primer lugar, va a haber por ahí un par de micrófonos por si alguno de los asistentes desean hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Por allí. Hola, gracias por las aportaciones. Bueno, mi pregunta es un poco para todos, ¿no? O sea, realmente una preocupación, como decíamos, es el tratamiento de la ética, ¿no? De cómo accedemos a esos datos, porque siempre que el Learning Analytics es un problema que hay que dejarle tiempo para reflexionar sobre ello, ¿no? Pero mi preocupación son los estudiantes. O sea, yo he llevado a cabo alguna actividad de este tipo y noto como que los estudiantes no están a gusto con este sistema de rastreamiento de todo lo que hacen. No sé qué experiencia habéis tenido vosotros, pero en mi caso, por ejemplo, los estudiantes no se han sentido muy a gusto con eso de que cualquier dato que puedan generar va a ser evaluable o va a ser tenido en cuenta. Entonces, me gustaría saber cómo lo tratáis vosotros con los estudiantes. Gracias. No, minutos. Bueno, es verdad que puede crear cierto... Es verdad que, vamos, yo puedo hablar de mi experiencia concreta en el curso, vamos, en las experiencias estas de Blended Learning que estuvimos apoyando. Crea algún recelo, menos si saben que no va a tener una influencia directa en la evaluación, ¿no? Que es, digamos, lo que a ellos les importa mucho. Pero es verdad que hay un tema ahí que tiene que ver con la privacidad de los datos, con hasta qué punto nos sentimos profesorado y alumnado rastreados, ¿no? Por estas técnicas, y que la gente que habla de estas cosas habla mucho de el compromiso entre las ventajas que percibes de que se recojan esos datos y la resistencia, ¿no? a darlos. Eso tiene que ver mucho con eso. Entonces, en la medida que seamos capaces de convencer o de mostrar que hay una ventaja, que hay un apoyo, una ayuda, etcétera, que sí que tiene, digamos, un efecto tangible, ¿no? en su mejora del aprendizaje, esas resistencias se irán rompiendo un poco mejor. Eso es un poco lo que puedo decir yo. Yo creo que todo depende mucho del nivel en el que te muevas, ¿no? Si te mueves a un nivel macro, pues evidentemente el estudiante no le va a tener ninguna repercusión, porque tú tienes un dato y lo que estás analizando es cómo te funciona el sistema, ¿no? Y si el sistema es operativo o no es operativo. Si ya te mueves a nivel micro, y coincido con Alejandra, si eso repercute en tu evaluación, te puedes sentir más o menos, digamos, un poco preocupado. Pero que en realidad siempre los profesores han seguido los datos de los alumnos. O sea, yo siempre creo el salto que podemos estar pegando cuando de ahí del dato puro, pues después ya intentamos hacer más cosas, ¿no? Esa es mi preocupación, porque eso implica previamente haber respondido a una serie de preguntas. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué modelo conceptual de aprendizaje tú tienes? Y cuál puede ser la función del profesor y cuál puede ser la función del estudiante. Pero que yo creo que se está generando un cierto problema en el estudiante que en realidad después nadie lo sigue. Si el estudiante ve que eso le sirve para que le va a mejorar, que el profesor le va a mandar un correo, oye, que no estás entrando, qué es lo que ha pasado y demás, posiblemente, como toda tecnología o como toda aplicación puramente instrumental de una tecnología, cuando se ponga en funcionamiento, yo creo que eso va a desaparecer, ¿no? Pero evidentemente siempre depende de lo que después el profesor vaya a hacer con el dato. Claro. Sí. Yo quería... Hay otra pregunta más por aquí. Yo quería parodiando no,
imitando el título de un artículo de un filósofo de la educación, de Gerd Biesta, me gustaría preguntaros si creéis que en Learning Analytics estamos midiendo lo que valoramos o acabamos valorando lo que medimos. Y que parte de la explicación de por qué no hay resultados ni hay demasiadas evidencias es porque estamos valorando las trivialidades que son fáciles de medir haciendo clics en una pantalla, esperando entre en qué página pasa aquí o pasa allá o pruebas de 4 alternativas. Es decir, la pregunta es ¿hasta qué punto, como dice Simon Buckingham-Shum, tus analíticas son tu pedagogía? Y eso puede acabar condicionando lo que hacemos con los alumnos. O sea, eso así, y tú primero tienes que partir del modelo y tú en función del modelo tú mides. Al fin y al cabo las analíticas vienen del ámbito de la investigación pura y dura. Si tú lo que entiendes es que un estudiante va a superar una asignatura porque te ha mandado 15 Twitter, tú tienes un modelo de enseñanza. 15 Twitter igual que participa mucho sin medir lo que pueda haber dentro y demás. Eso es obvio, o sea, y yo creo que es el gran problema. Por eso, previamente, cuando a nivel micro lo utilice un profesor o macro a nivel de investigación, tú tienes que tener muy claro qué modelo de educación te va a mover y tienes que tener muy claro cuál va a ser el papel del profesor y cuál va a ser el papel del estudiante. Y esa es la gran limitación que muchas veces yo le veo a las analíticas, que ese modelo no existe. Entonces la gente después, desde datos puramente tratados de forma cuantitativa, medido por lo que sea, por ejemplo, análisis de clúster, estos están aquí y estos han configurado un modelo, o por ejemplo, mediante modelos de ecuaciones estructurales, estos se configuran y se organizan en tal tipo de interacción, tú sacas el modelo. No, yo creo que es lo contrario. Primero tú tienes que saber qué tipo de modelo de educación tú te mueves y en función del tipo, pues tú recogerás un dato o recogerás al otro. Ese es el problema, yo coincido plenamente contigo. El modelo es previo, porque eso lo hacemos siempre todos los docentes. Antes de poner en acción algo, reflexionamos sobre el modelo educativo en el cual nos movemos. Si no, pues lo que está pasando es que al final nos encontramos con muchos datos y a partir de esos datos empezamos a interferir una serie de cosas. Yo coincido contigo, totalmente. Ese es el gran problema que yo le veo a esto. A nivel micro, que es donde yo veo que es donde puede estar el problema. Vale, la siguiente pregunta no tiene trampa, yo cada mañana consulto a Google Maps la ruta que debo seguir para ir al trabajo al que voy desde hace 23 años, cuyo lugar sé, y lo hago porque su algoritmo me indica cómo puedo llegar en el menor tiempo posible en función del tráfico. Es posible que dentro de 30 años, mis nietas, si tienen el mal gusto de comprar un Kindle para leer los EPUBs, Amazon le diga, o los algoritmos de Amazon le digan con quién se tienen que casar. Mi pregunta ahora es, ¿la Universidad de Sevilla le dirá a los alumnos qué estudios deben hacer y hacia dónde deben dirigirse? ¿Eso es algo imposible, posible, probable, seguro? Yo no sé lo que hará la Universidad de Sevilla. La universidad que... ni sé lo que hará la Universidad Oberta. La universidad, el profesor, que crea que a nivel micro, con esos datos, puede orientar a un estudiante, está técnicamente equivocado. Porque, en primer lugar, sabemos tan poco del aprendizaje, tenemos tan poco claro los modelos de aprendizaje y las teorías de aprendizaje en el que nos estamos moviendo. Y muchos de los modelos que estamos movilizando, por ejemplo, del campo de la neurociencia, nos estamos equivocando. Por ejemplo, se dice que el alumno tiene una capacidad multitarea. Eso es falso desde la neurociencia. Tú no tienes una capacidad cognitiva para hacer dos tareas. O haces una o haces otra. Y si haces las dos, estás perdiendo esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, lo que te está apuntando toda la teoría de la carga cognitiva. Yo creo que predecir a ese tiempo le puede pasar como lo que ayer venía de nuevo en el telediario. 2 inglesas en un coche siguieron a Google Maps y se quedaron encerradas en una calle porque no podían salir. No, yo creo que la inteligencia artificial lo va a permitir, puede. Que los algoritmos lo van a permitir, puede. Pero eso me parece que, vamos, yo no creo que ni la Universidad de Sevilla ni nadie, y el que lo haga lo que está haciendo es una tontería. Ojo. Y no solamente es una tontería, sino se está equivocando en uno de los grandes problemas educativos que tenemos hoy en día. Hasta ahora el papel del profesor era muy simple. Intuíamos el futuro, sabíamos cómo podía ser el futuro. El gran problema que tenemos los docentes
es que interpretar el futuro lo tenemos que hacer mirando por el retrovisor de un coche. Ni conocemos las nuevas profesiones en las cuales van a trabajar los estudiantes que van a salir. Ni conocemos, digamos, las nuevas formas en las cuales van a aprender. Creamos teoría, aprendizaje rizomático, aprendizaje invisible y todo este tipo de cosas que después desde el ámbito puramente científico no se demuestran. Por tanto, predecir con eso en situaciones donde, como decía Lipovetsky, vivimos en la sociedad de la liquidez, o como decía Bauman, vivimos en la sociedad de la flexibilidad, me parece que es ya pasarnos. Y espero, y además afortunadamente cuando eso salga, yo voy a estar jubilado. Y espero estar en el Caribe tomando el sol, que me parecería mucho más interesante. ¿Alguna aportación más? No. Y no nos a vosotras, yo ya no hablo más. Bueno, yo... Beatriz, me parece que... Aquí, buenas tardes. Bueno, yo creo que encontrar las analíticas en relación con la educación pues es un paso importante. Lo que vemos hoy por hoy en otras disciplinas es que, por ejemplo, el Big Data se está apoderando de un montón de áreas que están permitiendo conocer cómo son esos escenarios, y creo que pensarse la analítica en la educación pues es un paso realmente importante, retomando lo que decía el profesor Cabrero. En cuanto a que orientar procesos para conocer el modelo pues no sería lo más pertinente, sino mejor hacer lo contrario. Creo que ese es un camino que va a permitir explorar la analítica. ¿En qué sentido? En que hoy por hoy contamos con infinidad de herramientas que justamente permitirían, por ejemplo, hacer un reconocimiento en Twitter a partir de hashtag o la manera como se utilizan de manera educativa este tipo de redes, y poder, por ejemplo, hacer un análisis de discursos y poder empezar a orientar e identificar cuáles son esos tipos de trabajos que se hacen desde el ámbito educativo, dándole un uso educativo a las redes sociales. Creo que es un camino interesante, porque reconociendo ese escenario pues se pueden replicar, compartir y desarrollar pues experiencias en diferentes niveles educativos que permitan darle un provecho importante a este trabajo que se hace desde la analítica. Entonces, considero que este es un paso importante. Creo que hace mucho tiempo otras áreas pues vienen trabajando el tema, y que esta es una realidad a la que no le podemos dar la espalda, y que desde la educación pues podemos también encontrarle el provecho necesario para reorientar procesos también. Gracias. No, bueno, es añadir un poco una aportación a lo que ya estábamos comentando, y la idea es esta, es decir, es una aproximación distinta probablemente, pero válida siempre y cuando se tenga claro cuál es el modelo en el que tú te basas para hacer tu trabajo. En el caso de los profesores, pues cada uno en su ámbito, y sobre todo sabiendo hacia dónde vamos. Entonces, todo está bien, siempre y cuando se sea crítico y se tengan claras los planteamientos. Bien. Linda, ¿no? ¿Linda no quería preguntar o no te dejan? Sí, vamos a hacer dos preguntas. Sí, está ahí Beatriz, Linda, y hacemos una que tenemos a través del Lido, ¿vale? Vamos cerrando. Sí. Hola, mi pregunta va un poco dirigida a Alejandra. El ejemplo que has puesto, para mí, lo utilizo utilizando la herramienta de seguimiento de Moodle, prácticamente era lo mismo. Entonces, solo que en este caso el Learning Analytics te avisaba a ti. Yo no tengo que entrar a la herramienta de seguimiento y los informes de Moodle para saber si el alumno entregó este material, hizo tal cosa, ese tipo de flujo, ¿no? Entendiendo que eso simplemente es una información para mí, no como control ni evaluación cuantificable, sino para ver cómo está el flujo de actividad con mis alumnos. Entiendo que la posibilidad de este tipo de instrumentos de Learning Analytics es que no me limito a las herramientas que tiene, por ejemplo, una plataforma, sino que cualquier otra herramienta. Pero como estamos hablando en otros debates de paneles, que el profesor tiene que lograr un entorno flexible, etcétera, yo no le veo tanta potencialidad a esto para que el profesor pueda definir qué elementos son importantes para él, porque no entra nada más que en objetos tocando, pero no en el contenido de lo que está pasando. Entonces, ¿me puedes dar un poco más de información de esa potencialidad para un proceso, un modelo más flexible, que no sea solo recoger evidencias puntuales de un flujo o algo así, como lo he visto yo?
Bueno, en nuestro caso, espera, a ver, que no sé si... No, así no. En nuestro caso, a lo que se estaba dando apoyo era la orquestación de esos procesos colaborativos, que estaban mediados por distintas tecnologías. Por tanto, no nos valía, digamos, los avisos que pudiera dar una sola herramienta como puede ser Google y tal, ¿no? Pero un poco la idea base es que, habiendo diseñado previamente una actividad de aprendizaje colaborativo en el aula, donde los estudiantes tenían que interactuar de distintas maneras, produciendo distintos tipos de artefactos, el profesor o la profesora, en este caso, era la que decía en qué puntos quería qué tipo de información. O sea, a partir del diseño del aprendizaje, que está codificado de una forma, digamos, entendible por el ordenador, a la propia profesora se le preguntaba, bueno, entonces aquí, en esta actividad que es no presencial, ¿qué tipo de información es la que te puedo dar? ¿Te puedo dar esta? ¿Te interesa? Sí, quiero saber si todos los estudiantes han leído el documento antes de tal. O a lo mejor no le interesaba, a lo mejor solo le interesaba, por la carga de trabajo que ya tuviera, saber qué pasaba en la segunda fase del trabajo colaborativo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la base de esta cuestión era eso, muy centrada en la orquestación de estrategias de aprendizaje colaborativo que son complejas y llevan como mucho jaleo, por decirlo así, en términos... y que a un profesor le resulta difícil ir él, ¿no?, a ver qué es lo que está pasando, porque lleva tiempo. Si a ti te dan un mensaje con todas las pequeñas alarmas que han ido surgiendo, digamos que ganas en eficiencia. Son unas analíticas, insisto, súper sencillas, ¿no? No es nada sofisticado, pero en este caso el profesorado sí que valoró mucho esa ganancia en eficiencia, reconociendo que si no llega a ser por la herramienta, probablemente hay muchas cuestiones de cómo habían ido las actividades que se le habrían escapado y que no habría podido intervenir en ellas, ¿no? O que no habría podido tenerlas en cuenta al final del proceso para evaluar cómo habían sido esos procesos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero insisto en la, digamos, la humildad de la aproximación, que es muy humilde. Muy bien, pues cerramos por aquí, Linda. Buenas tardes, muchísimas gracias por sus aportaciones. Hay dos asuntos que me preocupan, o dos asuntos que creo que me gustaría conocer su opinión al respecto. Ya existen una buena cantidad de desarrollos de Learning Analytics que se están utilizando activamente en las universidades, tanto desde los tiempos del semáforo de la Universidad de Pensilvania, para decirle el alumno no está haciendo cosas, haga cosas, vuelva a hacer cosas, para que no se nos pierda, hasta muchas otras. Y hay mucho desarrollo en torno a Social Learning Analytics. Pero a mí me preocupa el camino inverso. ¿Hasta qué punto estamos viendo la posibilidad de que una persona sea capaz de utilizar sus propios datos que está diariamente produciendo para tomar decisiones activas sobre su propio aprendizaje? Lo cual, el quantified self del que se nos llenaba la boca hace 3 o 4 años y que ha resultado ser algo en lo que no se ha ido, al menos no profundizando de viva voz, y que podría enriquecer nuestras decisiones sobre nuestro propio aprendizaje y profundizarlo mejor en self-regulation o cosas así. No sé vosotros qué tipo de desarrollo veis. Y la segunda pregunta, y perdona Julio que haya dicho que solo una para ser dos, y la segunda es, hay un problema, o un problema no, una necesidad que tendremos que abordar, porque no es si queremos o no, sino que la tendremos que abordar, que es la alfabetización en uso de datos, no solo de las personas en general, sino del profesorado. ¿Quién haría la alfabetización de datos? ¿Será cuestión de informáticos? ¿Será cuestión de estadísticos? ¿Seremos los tecnólogos educativos, los tecnólogos a secas? Desde vuestra opinión, ¿cómo lo veis? Voy a empezar con el primero y te voy a poner un ejemplo que creo que puede ser útil. Vamos a irnos antes. Vamos a irnos, por ejemplo, a la aplicación de un test sociométrico, del test sociométrico, ¿vale? Tú aplicabas el test sociométrico y entonces tú del test sociométrico podías tener los diferentes grupos que había en clase y podías ver, por ejemplo, qué grado de personas eran las que podían servir de puente entre un dato y otro, ¿vale?
el profesor tenía que estar formado en varias cosas. Primero, bajo qué modelo de enseñanza quería construir. Por ejemplo, un profesor que quisiera o entendiera que el modelo correcto sería un modelo totalmente estándar, no debía permitir grupos. Por tanto, lo que tenía que era romper esos grupos. Aquel profesor que en un momento determinado entendiera que lo que tenía que hacer era que los grupos no fueran individuales, sino que tenían tanto de más. Es decir, había una formación del profesorado. Pues ahora va a ser lo mismo, siempre que del dato no pasemos a una construcción rápida de un modelo de educación. El dato es el dato. Y tú tienes que saber que si, por ejemplo, tú has puesto un vídeo y el vídeo te da que a partir del minuto 1,21 nadie lo ha visto, es que ese vídeo aburre a una tribu de indios. Por tanto, tu dato, es decir, el que ha hecho ese vídeo, pongamos a otro realizador porque eso no sirve. Hay que utilizar otra forma de diseñar de vídeo. A eso es donde hay que formar el profesor. El problema es cuando de ahí queremos crear una macroconcesión de la educación, como decía Antonio Bartolomé. Ese es el problema que a mí me preocupa. El dato como tal es fácil de interpretar. Evidentemente tiene que haber una formación del profesorado, pero en esa línea, oye, yo he puesto un documento en formato PDF y no lo han leído nadie, o no lo ha terminado nadie. No lo ha terminado porque no tenía interés, no respondía al núcleo semántico de la asignatura que yo respondía, no tenía elementos motivacionales y entonces ya viene elementos de datos para el diseñador. Yo creo que ahí es donde hay que, en un momento, que ponerse. Cómo tú estás formado para interpretar es lo mismo. Yo te doy un mapa de un test sociométrico y tú tenías que estar formado para saber bajo qué. Pero ojo, esa formación depende de un modelo previo, que tú tienes que interpretarlo. No hay una única interpretación del dato, porque no hay una única forma de entender la educación, por lo menos de mi punto de vista. Y si la hubiera una única forma, eso sería muy aburrido. La primera os la dejo a vosotras. Y yo ya no hablo más, ¿eh? Yo la segunda casi le he contestado, ¿eh? Pero bueno, yo insisto en que creo que es verdad que necesitamos, o sea, la tendencia actual de que todo está basado en los datos hace que sintamos la demanda de que todo el mundo tiene que estar formado en análisis de datos o en interpretación de datos. Pero insisto en que necesitamos saber cómo presentar los datos y qué tipo de usos son los que son necesarios. Porque, a ver, los tecnólogos, frente a la tecnología, lo que hacemos es pensar todo lo que se puede hacer. Y parece una caricatura, pero es así. Es decir, tú coges a gente, a informáticos, ¿no?, a mis estudiantes de informática, y les tengo que insistir muchísimo en que no por añadir nuevas funcionalidades a un sistema, ese sistema es mejor, sino que muy probablemente vaya empeorando, ¿no?, a medida que vas añadiendo complejidad. Entonces, ante el data science y toda la ola del big data, tenemos la tentación de hacer cada vez visualizaciones más complejas, análisis más complejos, cosas que nos parecen súper útiles, pero a nosotros. Y luego vas al usuario, sea que sea el usuario, y ni son esos datos lo que le interesan. Entonces, yo creo que sí, que hará falta añadir un cambio cultural, como el que decías tú. Yo creo que es necesario, pero también es necesario el otro, ¿eh? También es necesario trabajar juntos. O sea, yo creo que es lo fundamental. Y luego, ¿quién es el responsable de dar formación para que se pueda producir ese cambio cultural? Se lo dejo a Teresa. No, eso a los equipos de gobierno de las universidades. Porque, claro, hay dos opciones. O haces que el profesorado crezca y adquiera estas competencias de forma, como sea, pero que de alguna forma, en promedio, el profesorado crezca igual que ha crecido haciendo investigación y en otros campos. O tienes un departamento de gente que con ventanilla única a la que tú haces demandas. Entonces ellos te dan respuestas. ¿Me explico? Es decir, tú como profesora quieres saber... No. No, yo estoy diciendo opciones y que el equipo de gobierno de la universidad decida cuál es el modelo. No. Yo no digo cuál es la mejor solución. Yo lo que digo es que hay dos opciones, básicamente. O das formación al profesorado y no estoy pensando en cursillos de estadística, de Excel, de visualización de datos, no estoy pensando en eso, sino formación para que crezcan
en este tipo de competencias, porque un cursillo de Excel no te resuelve nada. Entonces, y por lo tanto es una estrategia a medio, ¿eh? No es, y ahora vamos a hacer un cursillo de verano y nos apuntamos todos y hacemos, ¿no? Y hacemos 4 cosas y ya estamos, ya sabemos. Ya lo resolvemos. Claro, no va això, no va així, no. Entonces, es un cambio cultural que toca todas las capas, porque no solamente el profesorado, la gente de gestión también. Y todos, tendría que formar parte, ¿no? Como hay un libro, ¿no?, que se llama Cómo leer el periódico, de Allen Paulus, ¿no?, un matemático, ¿no? Claro, las competencias en manejo de datos tendrían que ser competencias transversales de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Pero hay universidades en las que se ha apostado por tener un departamento con ventanilla única a la que tú vas, donde tú vas y pides y te dan, porque los expertos son ellos. Bueno, pues no sé. Bueno. Son opciones. Pues yo creo que el panel ha sido muy interesante, pero bueno, la asistencia yo creo que lo he puesto de manifiesto a la hora que era y el público que hemos tenido, las intervenciones. Se me han quedado algunas preguntas a través del Lido, pero bueno, ya por ahora las vamos a dejar ahí. Yo creo que además más o menos han sido respondidas con las distintas preguntas que se han ido produciendo aquí en la sala. Agradecer a Julia, Alejandra y Teresa las aportaciones que han hecho y su presencia aquí y, por supuesto, al público la asistencia a este panel. Así que continuamos con las distintas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias.